Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Domusauria Podcast, un espacio donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y el día de hoy hemos traído un tema muy especial que es cómo introducirnos a una vida devota, que es un tema que es fundamental para iniciar y para continuar nuestro camino cristiano de forma correcta. Para este tema nos ayuda y nos ilustra San Francisco de Sales en su libro La Introducción a la Vida Devota, que ha sido uno de los libros que más éxito ha tenido en la historia del cristianismo y que más ha influido en el pensamiento de muchos santos y de muchos teólogos y estudiosos pues, de estos temas. Entonces, pues les agradezco a los que nos escuchan el día de hoy, pues porque este es un tema muy importante y a los que participan. Entonces, esta noche me encuentro con Wendy, Karina y Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Entonces, pues, primeramente, explicar qué es la devoción, porque pues es una palabra que a veces no sabemos muy bien su significado. Entonces la devoción pues es como la virtud más agradable a Dios, es una de las virtudes más agradables a Dios. Por ejemplo, es como el santo le explica como la diferencia entre la llama y la chispa. Entonces la chispa, según el santo, sería la caridad, pero la devoción es la perfección en la caridad. Entonces, la verdadera devoción, ¿cuál es? Amar a Dios dejándonos llenar de su gracia, ¿no? Entonces, cuando obramos bien, eso es caridad, pero cuando lo hacemos con mucho cuidado, con mucha diligencia y prontitud, eso sería devoción. La devoción es agilidad espiritual, o sea, no es solo la observancia de la fe y las buenas obras, sino ser incluso más allá de lo que recomienda la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la iglesia dice que usted debe confesarse una vez al año, pero pues obviamente, pues es lo que ella dice, pero uno debe tratar de confesarse más veces en el año, ¿no? Entonces, pues bueno, no es solamente una observancia, sino que es la práctica de toda una obediencia a Dios y esa práctica nos debe llevar a unirnos a Él y amarlo más, que pues es finalmente el objetivo que tenemos en esta vida, en este mundo, ¿no? El santo comienza con un ejemplo, él dice que cuando estaban llegando a la tierra prometida, había algunos que querían desanimar, diciendo pues que allá había un clima muy inhóspito, que la gente que estaba allá eran como monstruos y que ellos parecían como langostas, no sé si recuerdan ese pasaje del Génesis. Eh, y se pinta la devoción generalmente como algo triste, por eso es que mucha gente, digamos, a veces ve, no quiere acercarse a Dios ni convertirse porque le da miedo parecer como dicen, ¿no? Esos mojigatos que solamente rezan y que están en la iglesia y que mal lo pasan, ¿no? Pero así como Josué y Caleb, que fueron como los que defendieron la entrada en la tierra prometida, ellos decían que la tierra prometida era buena. Y asimismo los santos y Jesús nos aseguran que la vida devota es amable y es feliz. Digamos que muchas veces uno ve desde afuera o vemos desde afuera y no se ve como muy bueno uno estar como en la iglesia, estar hablando de Dios, haciendo las cosas de Dios, pero ya como nosotros en Colombia tenemos un dicho, pues en Barranquilla hay un carnaval que se llama el Carnaval de Barranquilla, que pues es una fiesta mundana, ¿no? Es una ciudad que se llama Barranquilla, pero el lema de esa fiesta es quien lo vive, es quien lo goza, entonces más o menos es así. Desafortunadamente, pues a veces cuesta un poquito trabajo mostrarle a las personas que estos caminos son bonitos, que estos caminos son los más seguros, los más felices, pero ya cuando uno logra iniciar ese camino, uno se da cuenta que en verdad el camino de Dios es siempre el camino más feliz y es el mejor camino que podemos caminar. Entonces, pues bueno, es eso. Y a veces pues es como el santo usa el ejemplo de las abejas con el tomillo, que la flor de tomillo pues tiene un néctar que es como amargo, pero, pero la abeja lo transforma en miel. Así mismo es la devoción. Hace agradable lo que parece desagradable, ¿no? Entonces uno muchas veces de niño decía, ay, no, como que pereza ir a misa, pero ya cuando uno entiende lo bonito lo importante que es poder asistir a una santa misa, y yo creo que más ahora en esta pandemia nos hemos dado cuenta, ¿no? La falta que nos ha hecho a muchos, que nos hacía la misa presencial,
y bueno, se da uno cuenta lo terrible que es no tener misa y ahora uno va antes con más alegría y con más gusto, porque bueno, es así. La vida devota es para todo el mundo, es tanto para los pobres, para los ricos, para los de todas las profesiones, de todos los países, o sea, uno no puede tener excusa para decir que no quiere vivir una vida de conversión, ¿no? No hay ninguna circunstancia que impida eso realmente, ¿no? Alguna gente dice, no, es que yo vivo muy lejos de la iglesia y por eso no voy a misa. O no, es que yo si tuviera de pronto dinero y no tuviera que trabajar todo el día, podría dedicarme más a rezar. Y bueno, mucha gente tiene excusas, pero la verdad es que no hay excusa para seguir el camino de Dios, porque pues es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? El santo también explica la necesidad que tenemos de un director espiritual, como por ejemplo lo tuvo Tobías cuando en el libro de Tobit él va a Tegui, que era como una ciudad donde estaba el papá de él. eh, Perdón, me equivoqué ahí. Es como la ciudad donde estaba el tío de él, que le debía una plata al papá y pues él va hacia esa ciudad, pero en ese camino lo guía el santo arcángel San Rafael, que toma la apariencia de un joven. Entonces él muestra que como que en el camino espiritual se requiere la compañía y se requiere la guía de alguien. Y qué mejor pues que de un director espiritual. Santa Teresa, por ejemplo, ella también lo cuenta, ella dice que cuando ella tuvo dudas o tuvo problemas, siempre asistir al director espiritual fue lo mejor, porque es como una guía, ser obediente a alguien, o sea, no andar como un barco que va sin rumbo, sino que tener quien nos oriente y quien nos guíe. Entonces también es bueno tener amigos en Dios, porque pues ellos también nos ayudan y nos alientan. Tenemos también que ser sinceros y transparentes si tenemos un director espiritual, o sea, decirle la verdad de nuestra vida y de nuestras circunstancias. También debemos purificar el alma, así como por ejemplo cuando usted tiene un jardín, usted lo poda. Asimismo nosotros, como dice la escritura, tenemos que despojarnos del hombre viejo, ¿no? El inicio de nuestra santidad es purgar el pecado, pero eso es un paso eso es un paso que se da de a poco, ¿no? O sea, se da poco a poco, no es algo que se hace de un día para otro, y por ese motivo mucha gente se desanima y se sale del camino de Dios, porque mucha gente ve que no, que bueno, me empecé el camino de Dios, pero todavía tengo ciertos pecados, imperfecciones. San Francisco dice que no, que la perfección como tal, pues sí, obvio, usted debe vencer el pecado, pero que como tal, la perfección es estar en esa lucha, o sea, él dice, la perfección es combatirlas. Estar en ese combate, estar en ese camino, eso es lo más importante y perseverar en él. Muchas veces las heridas que tenemos, en muchas caídas que tenemos, al final en el trono de Dios se convierten como en medallas de guerra, porque claro, el soldado que está en el campo de batalla es el que sale herido. Si usted es un soldado que todo el tiempo está en la trinchera, pues nunca le va a pasar nada, pero tampoco avanzó. Y bueno, es importante tener humildad, porque la humildad pues es nuestra mejor ayuda, nuestra mejor aliada, porque la humildad nos permite entender que si caigamos, nos tenemos que levantar y podemos seguir adelante. Entonces, el santo nos propone unas purificaciones, ¿no? La primera purificación es la del pecado mortal, entonces para eso tiene uno que hacer una confesión buena, si es posible, si usted está empezando el camino de Dios apenas, hacer una confesión de vida, ¿sí? Y bueno, y hacer una contrición, ¿no? O sea, arrepentirse de verdad de los pecados. La segunda, renunciar al afecto al pecado. Y da el ejemplo de Egipto, ¿no? Los israelitas salieron de Egipto, pero muchos de ellos seguían apegados a las cosas de Egipto. Entonces extrañaban la comida, se hacían becerros de oro. Asimismo, muchas veces puede que logremos dejar la vida de pecado, pero seguimos añorando esa vida o seguimos teniendo eso en el corazón y no. Tenemos que quitarnos del corazón ese afecto a las cosas del mundo, porque tenemos que entender que si Dios nos pide que nos alejemos de ellas, así como hizo con los israelitas, es por nuestro propio bien y porque esos deleites muchas veces nos llevan es a la perdición. Entonces sí, hay mucha gente que renuncia a la vida de pecado, pero que sigue amando y sigue extrañando, incluso sigue envidiando a los que viven esa vida, ¿no? A los que viven esos placeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, siendo conscientes de que el mal, pues nos hace daño, como ya dijimos, y pues es importante perseverar, también como ya dijimos. Entonces, también el santo nos propone unas meditaciones, rápidamente pues las resumimos, porque esas meditaciones están en el libro
y él dice que hay que hacer una diaria, pero básicamente lo que dice es que tenemos que pensar en estas cosas. Él dice primero que en la creación, entonces ser conscientes que Dios nos ha creado, que nos ha creado por su bondad y que además nos ha dado el regalo de hacernos amigos de Él y de unirnos a Él, de darnos esa capacidad de unirnos a Él. O sea, por ejemplo, un perrito, un gatico, pues son bonitos y todo, pero ellos no tienen esa capacidad de hacerse amigos de Dios como nosotros, ¿no? El segundo lugar, el fin para el que fuimos creados. Entonces, Dios dice, Dios no necesita de ti, sino que nos creó por su bondad, por ejercitar su bondad. Y el alma tiene tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad. La inteligencia para conocerlo, la memoria para recordarlo y la voluntad para amarlo. Los beneficios que Dios nos da siempre la salud, nos da la salud física, la salud espiritual, nos da la alegría de las cosas, ¿no? Nos da dones, nos da la capacidad, la inteligencia y además nos da los sacramentos, la misa, la comunión, la reconciliación para volver a estar en unión con Él. Tenemos que huir del pecado, entonces tenemos que alejarnos de las malas inclinaciones, pero sobre todo lo que hablábamos al principio de la importancia de la gratitud a Dios, porque la gratitud a Dios nos permite reconocer lo que Él hace por nosotros. También tenemos que pensar en el momento de la muerte, que es un momento que puede llegar en cualquier momento, valga la redundancia, y el mundo acabará para nosotros y todo se va a acabar. Ese día se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaba muchas cosas, ¿no? Y bueno, es importante pensar en eso también, luego pensar en el juicio, que este mundo termina, que vamos a ser separados, ¿no? Los que amaron a Dios y los que no, los que vivieron una vida pues mundana, pues van a tener otro destino, que es pues el infierno, ¿no? Y allí pues es una ciudad de tormentos, de privación de Dios, que dura eternamente. Y no es que Dios mande a las personas allá, sino que son las personas las que eligen. Por eso dice la palabra en Deuteronomio. mm, He ahí que pongo ante ti vida y muerte, elige la vida para que vivas, ¿no? Dios quiere que nosotros vivamos, por eso dice la palabra, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También nos invita el santo a imaginar la belleza del paraíso y bueno, de cómo va a ser ese momento tan agradable de estar con Jesús, con la Virgen, la compañía de las personas santas. Entonces, pues son algunas de las meditaciones que nos propone el santo. Entonces, Karina, si gustas continuar, por favor. Claro que sí, Francisco, y es bueno recalcar que en estas meditaciones el santo nos propone como una ruta para considerar y para hacerlas conscientemente. Por ejemplo, cuando nos invita a meditar a manera de elección del paraíso, nos propone como cuatro consideraciones, sobre todo tener como en este caso, en esta meditación, tener en cuenta, imaginar que uno está con su ángel, arrodillarse ante él y utilizar como esa actitud de visualización, de imaginarnos, considerar en primer lugar que nos encontramos entre el cielo y el infierno, para este caso, y que debemos escoger aquí, debemos hacer una elección en este momento, hecha en este mundo para que dure eternamente. Y a partir de allí, pues, poder orar con Dios e imaginar también, tener presente de que Dios está presto a darnos o la misericordia o la justicia, pero siempre nos va a invitar a escoger ese paraíso, ¿no? Aparte de que también nos invita a considerar de que Jesucristo nos está diciendo de que vayamos a donde Él, como una exclamación por parte de Jesús, diciéndonos, ven, oh alma querida, al descanso eterno. Así como también la Virgen nos anima a estar junto a Jesús y a cumplir sus deseos, ¿no? Entonces, es interesante cómo en cada meditación, por ejemplo, a manera de elección, el alma hace a la vida devota, imaginarnos durante esa meditación, orar durante esa meditación o meditar, visualizar que al lado izquierdo está el enemigo, está el diablo, sentado sobre un gran trono, y experimentar esa sensación de presenciar
cómo andan demacrados, tristes y llenos de angustia en busca de las riquezas, algunos, y otros cómo están entregados a la vanidad, cómo todos viven sin reposo y sin contenia hacia ese lado, ¿no? Hacia ese lado izquierdo. Nos invita a meditar y mirar hacia el lado derecho y ver y contemplar a Cristo crucificado, con amor cordial, que ruega por estos pobres endiablados, ¿no? Que cómo es hermoso verlo, que cómo contempla la belleza de este reino y devoción, esa asamblea de santas mortificadas en humildad. Entonces, cada meditación el santo nos propone poder experimentar esas emociones, esa espiritualidad para tomar una decisión para que finalmente nos inclinemos a una decisión determinada. Nos propone cómo se ha de ser la confesión en general, ¿no? Porque a partir de estas meditaciones tomamos una decisión definitiva de entregarnos al Señor, de vivir esa experiencia y cómo debemos mantener entonces esta decisión a partir de la confesión. O sea, nos recalca que en espíritu de humildad debemos hacer una confesión general. Y nos relata que al momento de hacer esta confesión no debemos sentir una perturbación por ninguna aprensión. Así como el escorpión que nos ha herido es venenoso cuando nos pica, pero una vez reducido a aceite es un remedio contra su propia picadura. Es a lo que lo aproxima al momento de sentir vergüenza y acercarnos a esta confesión, ¿no? Nos invita a abrir nuestro corazón para que salgan de él los pecados por la confesión, porque conforme vayan saliendo entrarán en él los méritos de la pasión divina para llenarlos de bendición. Asimismo, nos habla de las promesas auténticas para grabar en el alma la resolución de servir a Dios y concluir los actos de penitencia. Tantas y tantas veces, de una manera tan detestable y desgraciada, he profanado y violado mi alma, empleándola y ocupándola contra la divina majestad. Nos dice que culpable también de la muerte y pasión de Jesucristo a causa de los pecados que he cometido, por los cuales Él murió y padeció el tormento de la cruz, por lo que soy merecedora de ser eternamente perdida y condenada. Aquí nos invita a través de este reconocimiento poder vernos vulnerables y miserables ante Dios y ante la falta que le hemos cometido. Y ser conscientes de qué sería de nosotros si por sugestión del enemigo o por cualquier debilidad humana llegase a contravenir en alguna cosa mi resolución y consagración, después de haberlo reconocido, después de haberme consagrado. ¿Qué sería de mí si soy débil ante el pecado, ¿no? Entonces, a partir de allí, nos concluye o nos da unos avisos. San Francisco nos invita a practicarlos para perseverar en el porvenir y mantenernos en la gracia de la voluntad para permanecer. Entonces nos dice que es necesario purificarse del afecto del pecado al pecado venial, ¿no? Teniendo claro de que los pecados, las inclinaciones y las imperfecciones que pueden impedir entre nosotras la verdadera devoción y la misma luz que nos ayuda a ver nuestras manchas y defectos, enciende en nosotros el deseo de lavarnos y purificarnos. Es importante lo que él nos menciona, que el pecado venial, por pequeño que sea, por mínimo que sea, desagrada a Dios, pero no hasta el extremo de que por su causa quiera condenarnos y perdernos. Entonces es bueno cuestionarnos que si
es posible que un alma bien nacida no solo quiera desagradar a Dios, sino también complacerse en desagradarle. ¿Qué tanto nos estamos complaciendo al momento de desagradar a Dios? Estos efectos son directamente contrarios a la devoción. Ahí nuestra devoción flaquea. Se abren las puertas de las tentaciones y aunque no matan el alma, estos pecados veniales la ponen muy enferma. Los pecados veniales, si se detienen poco tiempo, una alma devota no le causa mucho mal, pero si estos mismos pecados establecen su morada en el alma, hacen que pierda la santa devoción, ¿no? Él relaciona estos pecados veniales como esas arañas espirituales, ¿no? Que si permitimos que se detengan en nuestros corazones, y no solo esto, sino que nos gusta retenerlas y multiplicarlas, pronto veremos perdida nuestra miel y el panal de nuestra conciencia apestado de desecho, porque los relaciona con esas arañas que no matan a las abejas, sino que echan a perder y corrompen la miel y embrollan con sus telas los panales de suerte que las abejas no pueden trabajar. Pero esto ocurre cuando las arañas se establecen allí y que poco a poco pues las van impidiendo de que las abejas pues trabajen. Él nos menciona que hemos de purificarnos del afecto a las cosas inútiles y peligrosas. Es un mal sembrar de efectos inútiles y vanos la tierra de nuestro corazón, pues ocupan el lugar de las buenas impresiones e impiden que la savia de nuestra alma sea empleada por las buenas inclinaciones. Es importante estar alertas a que identificar cuáles son las cosas inútiles y peligrosas que estamos implementando en nuestro día a día, ¿no? Para no cargar ese corazón, nuestro corazón de afectos inútiles y superfluos y peligrosos. Y no puede ciertamente correr, estando así, un corazón cargado de estos efectos no puede correr con prontitud ni ligereza y facilidad hacia su Dios. Entonces, algo así identificado como inútil y peligroso podrían considerarse los juegos, los bailes, los festines, las pompas, las comedias. No son esencialmente cosas malas, sino que son diferentes y pueden ejecutarse bien o mal. Estaríamos allí como expuestos, ¿no? También nos menciona que hemos de purificarnos de las malas inclinaciones. Estas inclinaciones son naturales, que no necesariamente tiene que ser un pecado mortal o venial, son más que todo imperfecciones. Él nos relaciona lo que le pasaba a Santa Paula según lo que refería a San Jerónimo, que tenía una gran inclinación a la tristeza y a la melancolía. Esto ocurría contra su deseo y voluntad, pues bien no era un pecado mortal y venial, pero era una imperfección. Entonces también puede pasar que algunas personas pueden estar propensas a las indignaciones, otras a las cóleras, otras al amor. Se ha encontrado la manera de endulzar los almendros amargos, nos dice, haciendo un corte al pie del tronco para que salga la savia. Entonces, ¿por qué no hemos de poder nosotros hacer salir de nuestro interior las inclinaciones perversas para llegar a ser mejores? Es así como este gran santo nos propone varios avisos como ejercicios con los cuales podemos purificar nuestras almas de las aficiones de todos y de todos sus efectos. Por ejemplo, la necesidad de la oración, la necesidad de orar, un breve método para meditar y primeramente de la presencia de Dios, primer punto de la preparación, cómo prepararnos para la meditación. También nos propone hacer una invocación antes de la preparación. Nos propone como tercer punto la proposición del misterio. El tercer punto de la preparación, usar la imaginación del cuerpo del misterio que se quiere meditar, como si realmente de hecho ocurriese en nuestra presencia. O sea, imaginar el lugar de la crucifixión tal como lo describen los evangelistas, por ejemplo,
al momento de la meditación, ¿no? Entonces también, después de este acto de imaginación, nos propone seguir con el acto de entendimiento. En esto, pues la meditación se separa del estudio de los demás pensamientos y consideraciones. A su vez, nos propone los, la importancia de la sequedad que nos viene en la meditación. Entonces, nos invita en ese momento de identificar esa sequedad, decir las palabras de Jacob. No, Señor, no te dejaré sin que antes me des la bendición, o las que dice Cananea. Sí, Señor, soy un perro, pero los perros comen las migajas de la mesa de sus dueños. Sí, así es, eso es muy importante. La meditación es una práctica que siempre, que los santos siempre recomendaban. Y pues junto con esto, pues en este texto también se recomiendan otras prácticas que son muy importantes. Pues una de ellas es la Santa Misa, que como sabemos es el culmen de la vida cristiana. Y tenemos que asistir a ella cada vez que podamos. Dice el santo que él recomienda que ojalá fuera todos los días, que pudiéramos estar, porque haga de cuenta que juntos, cerca a usted, bueno, por lo menos no sé la circunstancia de cada uno de los que nos escuche, pero generalmente los que somos de países hispanos tenemos alguna iglesia cerca, entonces imagínese que cerca de usted ocurre el milagro más grande de este mundo, pues qué bueno poder estar siempre presente, ¿no? El milagro más grande que es que Jesús venga y se convierta en pan y se haga presente en la Sagrada Eucaristía. Eso es un milagro que no podemos entender en esta vida, ¿no? San, Santo Padre Pío decía que el mundo sobreviviría más fácil sin el sol que sin la Santa Misa. Entonces, pues muy importante eso, muy importante poder escucharla y sobre todo si estamos en ella, es concentrados en ella, porque mucha gente hoy día se va para allá a comer, o ellos, yo he visto también que contestan el celular en plena misa, o están haciendo otras cosas, o leyendo otras cosas, o mirando el celular, y no, es importante estar con los cinco sentidos ahí, porque como dijimos, pues es un momento muy sagrado y muy importante, ¿no? Entonces también es eso, es importante también recordar que la Iglesia Católica está dividida en tres partes, o sea, dividida en el buen sentido, no me refiero a las divisiones malas, sino que estamos en tres grupos principales, ¿no? Que son la Iglesia purgante, la Iglesia militante y la Iglesia triunfante. Entonces, ante esto, el santo también recomienda que es bueno tener relaciones con los santos, o sea, tener un santo de nuestra devoción, conocer la vida de alguno o de algunos, aprender sus virtudes, caminar con ellos, ¿sí? Bueno, es importante tener esto presente. Ese santo también recomienda mucho y bueno, es algo que muchos santos recomiendan. Yo, por ejemplo, tengo un libro que se llama Los Ángeles y los Santos y en ese libro se ve como todos los santos, casi que es un requisito para la santidad, tener amistad con el ángel de la guarda. Eso es algo que hoy día casi no se predica porque se toma como que el ángel de la guarda es como un mito para los niños, que se le enseña al niño del ángel de la guarda que es para que se aduerma y algo así, ¿no? Pero que eso no existe. Y la realidad es que el Santo Ángel sí existe y nos ha sido asignado a cada uno de nosotros desde antes de la creación, porque los ángeles, ellos también son personas, como nosotros, sino que pues ellos carecen de corporeidad, pero ellos también son personas y a cada uno de nosotros nos fue asignado uno y cada uno de ellos es diferente de otro. Cada uno tiene una personalidad, una manera de ser, una manera de pensar, un carácter, una actitud, todos son diferentes, ¿no? Habrá uno que sea más paciente, otro que sea más alegre, otro que sea más, eh, no sé, que esté más pendiente de unas cosas o que de otras, ¿sí? Y los santos ángeles, por ejemplo, ellos cuidan toda la creación, nos cuidan a nosotros. Entonces el santo recomienda, por ejemplo, tenerlos presentes, en especial los de nuestras diócesis. Cada diócesis tiene un ángel de la guarda, cada ciudad tiene un ángel de la guarda, entonces siempre encomendarnos a ellos. Decía, por ejemplo, San Francisco Javier, cuando llegó a Japón, le encomendó toda la misión al Santo Ángel de Japón y le fue muy bien. Entonces el santo recomienda que tenemos que hacernos nuestros amigos de nuestro ángel de la guarda y de nuestro ángel de la diócesis y también de las personas con que convivimos.
Y bueno, es que es muy importante. Por ejemplo, aquí pues me escuchan, hay dos docentes, dos maestras. Entonces, por ejemplo, recomiendan, eh, no este libro, pero sí otros estudiosos de los ángeles, que uno debe invocar a los ángeles de todos los que nos escuchan y así uno puede entenderlos mejor y estar muy abierto como a la acción de los santos ángeles, ¿no? Ellos ayudan a mejorar nuestras relaciones con la familia, ayudan a mejorar las relaciones con los compañeros de trabajo. Y entonces, pues sí, cada vez, por ejemplo, si usted está con los niños, tiene clase con los niños, invocar al Santo Ángel de la guarda de todos los niños. Entonces, empezar a ser conscientes que ellos son parte también de nosotros, de nuestra vida cristiana, y eso lo recomienda San Francisco de Sales, así como muchos santos más. O sea, que no es solo uno, sino son muchos los que recomiendan esta práctica. También importante leer la palabra de Dios, tener una relación con la palabra, poder leer todos los días el Evangelio del día. Si uno tiene algo más de tiempo, pues hacer una lectio divina, que es una oración meditada de la palabra. La palabra debe ser también como nuestra segunda comunión, porque es como la forma en la que nos unimos a Dios. Y bueno, es importante también eso. También el ángel de la guarda nos ayuda a estar abierto a las inspiraciones de Dios, porque todo el tiempo Dios nos está inspirando las cosas buenas, ¿no? Hay una parte muy bonita del libro que me gustó mucho que decía como Dios quiere que nos salvemos. O sea, realmente Dios está interesado en nuestra salvación. Tenemos que creer eso de corazón, ¿sí? O sea, nada más ver la cruz de cómo Jesús dio toda su sangre por nosotros, cómo se queda en la Eucaristía, aún a riesgo de que lo profanen, de que lo pisoteen, ¿no? Entonces tenemos que creer en serio que Dios quiere que nosotros nos salvemos, ¿sí? Convencernos de corazón que eso es así. Y por eso tenemos que estar abiertos a lo que Él nos inspira. Entonces muchas veces yo sé que ustedes de pronto han escuchado en su mente, debería ir a misa hoy, debería irme a confesar. Todas esas son inspiraciones, ¿no? Debo tratar mejor a los demás. Sí, es eso. Y tenemos que ser, para eso tenemos que ser humildes y dóciles. También la confesión, el santo recomienda cada 8 días. Bueno, eso es muy poquito tiempo. Yo personalmente lo hago también así, pero no es un consejo fácil para las personas porque la gente no está acostumbrada a confesarse. La confesión es la puerta del cielo, es lo que nos está constantemente limpiando y renovando. Y la confesión no solamente nos quita el pecado, sino que también nos tiene un doble efecto que también nos fortalece, ¿no? Entonces la confesión es como la puerta del cielo porque es la que nos permite mantenernos en unión con Dios. Entonces el santo recomienda que se confiesen cada vez que puedan, ¿sí? Incluso si sienten que no tienen pecados, porque recuerden lo que les dije, ¿no? La confesión no solamente es para absolvernos, sino que nos da la fuerza para evitarlos. Entonces la confesión frecuente, así usted crea que no tiene pecados, pues es bueno hacerla. Y bueno, también en la confesión de explicar, confesar bien, hacer exámenes de conciencia bien hechos, ¿sí? Es decir, conseguir un examen de conciencia por internet para que usted pues pueda confesar todo lo que tiene que confesar. La comunión pues también debe ser lo más frecuente que pueda, porque como dijimos, la confesión es la puerta al cielo, pero la comunión es el cielo, porque es que la comunión es Jesucristo mismo, ¿no? La comunión es la que nos une a Jesús y de esa manera nosotros podemos ser luz para los demás y podemos ayudar a otros a salvarse también. La comunión es la que nos permite de verdad esa amistad y ese encuentro con Dios. Y pues qué importante es que lo hagamos cada vez que podamos. Entonces, pues nada, es esas recomendaciones que Él nos hace muy puntuales y que ojalá pues nosotros podamos asimilarlas en nuestra vida, porque en sí, pues la comunión tiene también esa fuerza que nos ayuda, que por ejemplo nos ayuda a evitar el pecado también, nos consuela si estamos tristes, nos da la gracia de Dios y pues bueno, importante eso. Entonces, pues, Wendy, no sé si quisieras continuar. Sí, claro que sí. También aquí el santo nos habla de las virtudes y dice que ejercer nuestras virtudes debería estar encuadrado y debería ser alineado con la vida regular que tenemos, si somos casados, si somos solteros, si somos profesionistas, si somos estudiantes.
y con la virtud que más vaya con nuestro cargo y no con la que más nos guste, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me hace pensar si eres papá o eres mamá, a lo mejor hay algunos papás que no son tan pacientes y la virtud que en ese momento pues más convendría sería ejercer la paciencia para con los chicos. Entonces el santo es lo que nos invita como a ejercer la virtud que más sea adecuada al lugar en el que estamos, porque dice que cada vocación tiene una necesidad de practicar una virtud en especial. Todas las virtudes son necesarias en todas las vidas de las personas, no solamente para las personas que son llamadas para vivir en la vida religiosa, sino para la mujer casada, para la viuda, para los hijos. Y cada uno de nosotros deberíamos ejercitarnos particularmente en el estilo de vida al que Dios nos ha llamado. Estas virtudes no deberán afectar a nuestros deberes particulares y deberíamos elegir las virtudes más excelentes que las más vistosas, porque a veces preferimos más la caridad porque es más vistosa y entonces es como más fácil de practicar que, por ejemplo, la mortificación. Entonces muchas personas eligen ir a un orfanato en los días de Navidad o en el inicio del año y regalar dulces, juguetes o ropa que ya no utilicen y ya. Pero hay virtudes, o sea, eso es más vistoso, eso es como que más fácil de ver, pero hay virtudes como la castidad o la mortificación, que esas pues son más excelentes, nos llevan como a una amistad más profunda con nuestro Padre Celestial. También nos dice este santo que hay que practicarlas, no solamente hay que elegirlas y decir, ok, voy a ejercitar la virtud de la mortificación o la paciencia o la que sea, sino que realmente hay que llevarlas a la vida regular y pedirle a Dios que nos ayude a ejercitarla. Entonces, aquí el libro dice que el rey San Luis visitaba como voto los hospitales y servía a los enfermos con sus propias manos. Otro ejemplo que nos da es que San Francisco amaba sobre todo la pobreza y la llamaba su dama. Y también encuentra una historia muy linda que me llamó mucho la atención, porque habla de una devota doncella que deseaba ejercitar la virtud de la paciencia y acude a San Atanasio y San Atanasio para complacerla le envió a una pobre viuda malhumorada, irascible, quejumbrosa e insoportable y se la pasaba regañando a esta chica y entonces esa persona, esta viuda, pues le da la oportunidad a esta chica de practicar dignamente la dulzura y la condescendencia que evidentemente pues le lleva a acrecentar la paciencia. Y muchas veces nosotros como personas decimos, ay, yo que soy tan impaciente y me pasa esto, que tengo que esperar en el banco, por ejemplo, y no nos damos cuenta que es una oportunidad en la que podemos tener un escenario donde ejecutar esa virtud para poderla acrecentar e irla practicando. Recordemos que pues los grandes atletas se hacen grandes precisamente practicando una y otra vez y eso es a lo que nos invita pues este santo. También nos habla de que las virtudes a veces sentimos que al vivirlas nos dan mucho éxtasis o nos deberían llevar estas virtudes a elevaciones o transformaciones o a un estilo de perfección y no hay que buscar en la virtud esa, esa perfección, sino más bien la recompensa que Dios otorga
por las virtudes, porque a veces queremos vivir las virtudes para tener la dulzura de esta elevación o tratar de querer tener visiones o experimentar algo fuera de lo común para decir, wow, esta virtud es un regalo del cielo. Y nos habla, nos invita este santo a no vivir la virtud por esa recompensa extraordinaria que pudiéramos tener, sino por vivir a Dios, vivir con Dios, que Él es quien nos otorga finalmente las virtudes. Entonces, nuestro corazón debe estar en servir y amar a Dios, que ese debería ser nuestro único anhelo en tratar de acrecentar esas virtudes. Ya si Dios quiere elevarnos a esas perfecciones angelicales, pues bueno, también estaremos teniendo esa experiencia y ahí tendríamos que ejercitar la sencillez, la humildad, pequeñas virtudes a cambio de esa elevación y esa perfección a la que si Dios tiene a bien darnos. Y si no experimentamos esa sensación extraordinaria al estar viviendo las virtudes, pues nos dice que hay que sufrir las imperfecciones y el trabajo que nos cuesta seguir el camino de las virtudes a las que nos invita. Y también nos habla en un capítulo este santo de la paciencia. Conforme es más perfecta nuestra paciencia, más perfectamente también vamos a tener un alma en sintonía con nuestro Señor. Y no olvidar, nos invita a que no hay que olvidar que nuestro Señor nos ha salvado sufriendo y aguantando y que en esa misma medida nosotros hemos de conseguir nuestra salvación con sufrimientos y con aflicciones. A veces cuando nos vienen las enfermedades, la tristeza, la pobreza, las vicisitudes que la misma vida nos va marcando, a veces decimos, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué nos pasa esto? Y un sacerdote en una de sus homilías compartía algo maravilloso que decía, el que esté dispuesto a seguir el camino de Dios tiene que saber que van a venir tiempos difíciles y que no por estar con Dios estamos exentos de la tristeza, de la pobreza, de la muerte, de la falta de algunas cosas, sino que al contrario, en esa búsqueda de la amistad con el Señor, vamos a sufrir de esas circunstancias. Por lo tanto, si ustedes buscan a Dios, búsquenlo desde la parte de aceptar lo que Él nos quiera dar por seguirlo a Él y saber que va a haber sufrimientos. No busquen a Dios como un amuleto de la suerte al decir estoy con Dios y nada me va a pasar, soy inmune, no, sino que cuando esos momentos lleguen, que tomemos el crucifijo y recordemos el sufrimiento y las aflicciones que Cristo pasó para podernos abrir las puertas del cielo. También nos invita el santo a dejar a un lado la queja, porque dice, el que suele quejarse peca, porque el amor propio siempre exagera las injurias y sobre todo nos dice que no hay que lamentarnos en presencia de personas inclinadas a la indignación y al mal pensamiento porque se va a hacer un pecado mucho más grande. Entonces, si, por ejemplo, tu jefe no te cae bien porque tiene modos complejos o ásperos de dirigirse a los subordinados, y te das cuenta que también los compañeros se indignan por ese modo grosero o áspero de ser del jefe, no te quejes con ellos porque vas a caer en un pecado de la impaciencia, de no asumir y de no vivir el sufrimiento y la aflicción. Nos dice que una verdadera persona que vive la paciencia no se queja del mal, ni desea que le complazcan. O sea, como este jefe me cae mal, pues entonces que el dueño de la empresa lo cambie, sino que busca seguir adelante sin lamentos, sin quejarse,
sin exagerar, sin buscar que el otro lo compadezca, que diga, ay, pobrecito, sí, que le cambien el jefe porque es muy malo, sino que siempre, simplemente lo tolera pacientemente y pide esa gracia celestial. Aquí nos hace una analogía muy hermosa este santo cuando nos dice que una mujer cuando está en labor de parto, pues tiene grandes angustias, grandes dolores, pero que todo eso se le olvida cuando ve a su hijo nacido entre sus brazos, porque esta mujer ya ha dado un nombre al mundo. Entonces, que busquemos ese gozo eterno de la paciencia y que cuando tengamos alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna tristeza, ofrezcamos todos esos dolores, penas y angustias al servicio de nuestro Señor y suplicarle que los una a los tormentos que Él sufrió por cada uno de nosotros. También nos habla de la humildad exterior. Nos pide tener un corazón vacío de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestros objetivos, para darle gloria, para que Él pueda entonces ensancharse en nosotros. Y también nos indica que es muy importante reconocer todos los beneficios que Dios nos da, que mientras más reconozcamos estos beneficios que Él nos da, más le vamos a poder amar, porque si tomamos en cuenta y agradecemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, comparado contra lo que nosotros hemos pecado contra Él, entonces nos vamos a dar cuenta de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez y de la grandeza de la obra de la mano de Dios. Y que hay que imitar a la Santísima Virgen, porque así como ella pues confesó que Dios había hecho grandes cosas en ella, y en ese momento solo reconoce la grandeza de Dios, ella se humilla y glorifica a Dios cuando dice, mi alma glorifica al Señor porque ha hecho en mí cosas grandes. A eso nos invita en la humildad y en el agradecimiento y en exaltar todas las bondades que Dios ha hecho por nosotros. Y también porque dice la Santísima Virgen, porque el Señor ha visto la humildad de su sierva y todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El Señor nos ve con agrado, ve nuestra debilidad y en esa debilidad Él se derrama para colmarla de gracias y de favores. También nos habla de que hay que tener una constante evaluación de cómo está nuestra vida o nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con nosotros mismos, porque a veces practicar la dulzura con nosotros mismos es una de las virtudes que tenemos más abandonadas porque nos castigamos fuertemente. Entonces, que cuando el castigo hacia nosotros sea muy fuerte, nos invita este santo a acudir a la misericordia de Dios y confiar en que Él nos va a ayudar para que ese error en el que caímos y que lo utilizamos como un látigo contra nosotros mismos, pueda irse desvaneciendo, pueda irse perfeccionando solo en su ayuda, en la ayuda de Él, en la vida de Él. Y también nos dice que nos habla de una parte hermosa de tratar las cosas de la vida, los negocios y el ámbito laboral con un afán de responsabilidad, de hacer lo que nos toca, de atender ordenadamente lo que Él nos ha mandado, pero que no tengamos una inquietud excesiva. Y nos pone una analogía el santo muy hermosa y dice que hay que hacer como los niños, que con una mano tomamos al papá o a la mamá y con la otra se acercan al huerto a recoger fresas o a recoger algún tipo de fruto y mientras van reuniendo esas fresas, van siempre de la mano, van tomados siempre de la mano del Padre Celestial y de vez en cuando esos niños voltean a ver al papá
para ver si el papá está contento con el trabajo que están haciendo. Entonces, sí nos invita a ser responsable con lo que nos ha tocado en esta vida, pero también que no nos entreguemos totalmente a las preocupaciones de esta vida, porque como en esta analogía, si nos soltamos de la mano del Padre para recoger todas las frutas por querer tener esa abundancia, vamos a perder el equilibrio y nos vamos a caer. Entonces, siempre tomados de la mano de Dios. San Francisco en su obra hace énfasis en tres virtudes. Después de esa parte que mencionó Wendy, creo. Perdón. Sí, Wendy. Hace énfasis en la castidad, la pobreza y la obediencia. Curiosamente son los tres votos que hacen los sacerdotes religiosos y, y, y todo el clero católico para imitar el amor de Jesús. Y pues San Francisco menciona que no es lo mismo hacer esto de perfección que en la perfección. Es decir, no es lo mismo hacer el voto de castidad que cumplirlo. Y tampoco se necesita hacer un voto de castidad formal para ser casto, obediente y pobre. Pues hay gente que no lo puede, que por X o por Y ha decidido romper ese mandamiento. ¿Quién soy yo para ese voto, perdón? Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? También hace mucho énfasis sobre todo en la virtud de la castidad. Y él menciona que muchas veces se les hace los procesos de la carne muy atractivo, sabroso, bueno, dije así sabroso, y aparte que siente bien. Y él para demostrar eso pone el ejemplo de una mariposa que se acerca al fuego, ya que le parece y le da los mismos atributos que nosotros a los placeres de la carne. Sin embargo, al igual que la mariposa sabe que se la va a matar, igual que nosotros. Pero ella siempre intenta huir. Y el hombre, pues no siempre, muchas veces lo ocultamos, negamos o justificamos, a pesar de que solo nos engañamos a nosotros mismos. Pues esta virtud es una virtud muy olvidada. Tiempos hoy en día, pues el Estado laico ha abandonado ese valor en una caja llena de polvo. Ese valor, pues, es una virtud tabú, porque nadie se menciona porque si eres un mojigato. Pero si no la cumples, pues ya sabes, un lujurioso. Y únicamente hipocresía del mundo. Pero bueno. Y el énfasis de que esa virtud es muy bella, porque nos asemeja a los ángeles, pues ellos son puros. Y por diferencia de nosotros tenemos cuerpo y podemos ser castos. Y pues esta virtud nos deja cada vez más a Dios en su perfecto amor. Y pues nos incita a practicarla. Y pues cómo se practica huyendo de la lujuria, de la fornicación y toda clase o sea, fornicación con nosotros mismos y con los demás. Así como la lascivia en cualquier forma. Ya sabemos. Chistes vulgares y esas cosas. Aunque, sí, aunque a mucha gente le puede parecer gracioso y otra gente de muy mal gusto, pues en ambos casos es por la misma raíz. Unos prefieren burlarse bueno, esto lo agrego yo, burlarse de ello porque saben que está mal. Y otra gente lo aborrece porque está mal. Y pues sin castidad no hay santidad y sin santidad no hay felicidad. Irónicamente nos hacen ver en muchos medios de comunicación y el demonio mostrarnos las violaciones a la castidad como algo bonito, pues sí lo había mencionado. Ah, sí, también menciona la obediencia. Y siempre habla de dos tipos de obediencia, una obligatoria y otra voluntaria. Pues, y la obligatoria es la que se nos impone para responder a las jerarquías sociales.
Por ejemplo, los sacerdotes, maestros, padres, esposos, etcétera. Y pues se recomienda siempre besar a los demás, siempre. Siempre y cuando no sea algo grave o ilegal, que atente contra los 10 mandamientos. Por ejemplo, él menciona que si un maestro te pide salir, te salgas. Si te pide caminar, camines. Y pues, ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? Yo no digamos con seguir con cuidar los 10 mandamientos, sino también a velar con mucho celo, también ellos, porque porque la obediencia es muy importante para llevar una vida social adecuada y fructífera, cuya consecuencia serán un árbol fructuoso, bonito, así como es lo que nosotros aspiramos en nuestra sociedad. También menciona la virtud de la pobreza, que él no se refiere a pobreza, sino como ausencia de bienes y servicios, como actualmente se entiende actualmente, sino una pobreza espiritual. Es decir, no anhelar como único fin la posición de distintos materiales y riquezas para satisfacer nuestros deseos egoístas y avaros, sino en medirlos, sino medirlo y usarlos conforme al uso de los demás, al uso del prójimo. Y pues, ¿cómo para aplicar esto? Supongamos que un ejemplo de un maestro que tenga dinero para comprarse una computadora y con ella hacer presentaciones, poner videos para su clase. Ese sería un buen ejemplo de uso porque usa su riqueza para enseñar a los demás en su crecimiento como personas. Y un ejemplo de avaricia sería lo contrario, no usarla, por miedo a que nos la roben o un daño. Y pues él menciona que todos somos avaros, porque es algo que no queremos reconocer ni admitir, mucho menos defender. Pues así como es algo muy maligno, él lo menciona, siempre lo justificamos diciendo cosas como, ay, es para que a mis hijos no les falte nada, es para que no me falte nada, ay, es para hacer mejor las cosas, ay, es que quiero mejorar mi situación de vida o algo así. Sin embargo, reconoce que la riqueza es lícita cuando es producto del esfuerzo del esfuerzo realizado para hacer una caridad. Por ejemplo, ser maestro, como mencioné anteriormente, da una computación económica. Bueno, también hay que aplicar lo que debemos hacer al cotidiano para no quedarnos nomás en teorías, sino también en su apreciación en nuestro día a día. Ah, sí, y menciona al caso de San Luis Rey, el rey San Luis, le Gualúe, así como lo llaman los franceses en su idioma. Él menciona que él era un rey muy poderoso, muy amable, caritativo. Incluso menciona que seguido visitaba a los enfermos en los hospitales, a los leprosos, y les daba cobijo y ayudas en sus necesidades. Incluso siempre invitaba a gente pobre a comer con él, y regularmente comía de sus obras. Y pues él era también también fue un militar muy noble, muy valeroso. Bueno, eso no lo menciona, pero lo menciona porque el rey San Luis es un gran militar. Y pues sí, sí, eso es todo de sus tres virtudes. Ah, muchas gracias, Ricardo. Sí, esos consejos evangélicos es muy importante porque son para todos. Digamos que cuando un religioso los hace como un voto, o sea, como una promesa, digámoslo, más directa.
pero en últimas los consejos evangélicos son para todos. Karina, no sé si quisieras continuar, por favor. Sí, sí, claro. Vamos a seguir con, mm, vamos a continuar con los avisos que nos sigue recomendando este gran santo. Eh, por ejemplo, el aviso de cómo deberíamos hablar. Él nos recomienda grandes rasgos de que debemos hablar siempre en verdad, que nunca está permitido faltar a la verdad. Una razón verdadera tiene más gracia y fuerza para excusar que una mentira. Entonces, al considerarnos hijos de Dios, de hecho, nosotros deberíamos tener claro que Dios es recto. Nosotros como sus hijos debemos caminar rectamente, ¿no? Sin tener nuestro corazón doble, por decirlo así. Eh, por lo general, cuando no nos gusta la simplicidad, tendemos como a enredarnos con el orden que nuestro Padre nos propone y es allí donde viene la mentira, ¿no? Es donde cuando no andamos en simplicidad, nada es seguro. Entonces, es bueno tener presente que el Espíritu Santo no habita en un espíritu fingido y doble. Eh, es bueno saber de que hay que tener cuidado en los caminos para no pecar también con la lengua. El Señor nos dice que debemos cuidar, no lacerar al hermano con la lengua, ¿no? Es como sería el mismo pecado tomar un arma de fuego y dispararle a alguien que hablar mal de alguien, criticar a alguien, juzgar a alguien. Estaríamos atentando contra la dignidad de esta persona. Entonces siempre es bueno pedirle al Señor que ponga guardia en nuestra boca y una puerta que cierre nuestros labios, como lo decía David. Tendré cuidado en mis caminos para no pecar con mi lengua. Esto nos recalca nuestro santo de esta noche. También nos habla sobre los pasatiempos y las recreaciones, y en primer lugar de las que son lícitas y laudables. Estas recreaciones, estos juegos en los cuales la ganancia sirve de premio y de recompensa a la habilidad y a la industria del cuerpo del espíritu, como ocurre en el juego de la pelota, el balón, el mayo, el juego en la sortija, el ajedrez. Estos juegos se pueden considerar buenos, ilícitos. Estos son los que convienen siempre y cuando no se ejerzan en exceso. Esa es la recomendación. Podemos realizar estas actividades, pero midiéndonos, ¿no?, en el tiempo sin que se nos convierta en un exceso. Si se emplea en ello demasiado tiempo, pues ya pasaría de ser, de ser una recreación a un vicio, ¿no? Y sería un vicio además poner en ellas el corazón y el afecto. Respecto a los juegos prohibidos, siempre es bueno identificarlos porque estos juegos no, la ganancia no es fruto de la inteligencia, sino de la suerte por lo general. Entonces, cuando estamos en estos juegos, muchas veces favorece al que no lo merece. O sea, no es por habilidad ni por su ingenio, sino es básicamente por suerte. Cuando estamos en estas actividades de azar, es bueno tener presente que son, ante los ojos de Dios, pues mal vistos, porque generan emociones ante el contrincante un poco tendientes a desmejorar como la relación de alguna u otra forma. En estos juegos de lucro no hay gozo, sino que básicamente se está
invitando al disgusto del compañero, precisamente. Esta alegría es en verdad infame, como lo plantea San Francisco. También nos invita a identificar o a conocer, a informarnos de que los bailes y los pasatiempos son peligrosos, principalmente cuando se baila de noche. Y es muy fácil que en medio de la oscuridad y de las tinieblas, una cosa por sí misma susceptible de mal resbale en accidentes tenebrosos y viciosos. Entonces, los bailes, las danzas y otras parecidas reuniones atraen ordinariamente hacia sí los vicios y los pecados que imperan en un lugar, las disputas, las envidias, las burlas, los amores locos. Estos espacios lo único que hacen es invitarnos a caer en pecado, por lo general. Es muy interesante cómo lo relaciona aquí en este libro con los hongos. Los hongos, por ser muy esponjosos y estar llenos de poros, absorben fácilmente los gérmenes, infectos que están en su alrededor. De manera que cuando están cerca de la serpiente, reciben su veneno. Asimismo nos puede pasar en estos espacios. Pero bueno, nos preguntamos todos cuándo se podría jugar entonces y bailar. Puntualmente deberíamos jugar y bailar por recreación y no por afición. Y preferentemente durante poco tiempo, sin cansarnos ni rendirnos. Hasta ahí, que sea medido, que nosotros podamos identificar hasta cuándo se hace realmente por entretenimiento y ya no se vaya uno al extremo eh, del vicio. Cuando la prudencia y la discreción te lo aconsejen para condescender y dar gusto a la honesta tertulia en que te encuentres. Recordemos que los grandes incendios se avivan con el viento, pero los fuegos pequeños se extinguen si no se les resguarda. ¿Qué es necesario ser fiel en las ocasiones grandes y en las pequeñas? Acá nos recalca que sufrir muy grandes aflicciones por nuestro Señor y aún en el martirio es bueno resolvernos en ese momento, entregárselo a Él, si a Él le place tomarlo. A veces le entregamos al Señor, a Dios, aflicciones que estamos viviendo o que queremos vivir sin tenerlas, pero es importante saber a través de la oración, a través de la conversación, de ese encuentro con Jesús, si a Él le place tomar eso que le estamos ofreciendo. ¿No? A veces no es necesario sufrir grandes aflicciones, aunque nosotros querramos ofrecerle eso al Señor. A veces es bueno soportar con dulzura las pequeñas injurias, las pequeñas incomodidades, las pequeñas pérdidas cotidianas, porque con estas pequeñas ocasiones, aceptadas con amor y afecto, ganarán eternamente su corazón y lo hará suyo. Entonces, vivir estas pequeñas injurias y ofrecérselas al Señor y vivirlas cotidianamente también son importantes para Él. Recuerden que Él nos dice que el que es fiel en lo poco, le constituiré sobre lo mucho. Entonces, las ocasiones de servir a Dios en cosas grandes raras veces se ofrecen, pero las pequeñas ocurren a diario. Y a veces nos ausentamos de esas pequeñas por pretender tener las grandes, ¿no? Es bueno también tener en cuenta estos criterios justos y razonables en los que nos debemos mantener, porque San Francisco nos recalca que es muy raro encontrar a un hombre, una persona que verdaderamente sea razonable. Y esto es a causa del amor propio. El amor propio nos aparta ordinariamente de la razón y nos conduce de una manera insensible a tener injusticias e inequidades hacia el prójimo.
Aquí tenemos el ejemplo de que a veces hay hijos que son virtuosos a quienes los padres o las madres aborrecen por algún defecto corporal. Y también los hay viciosos, pero que son sus favoritos únicamente por alguna gracia externa. Entonces, son siempre tendientes al amor propio, a lo externo, a lo temporal. Entonces, es muy interesante cómo nos relaciona, cómo nos compara, como las perdices de Pafiagonía, que tienen dos corazones, porque tenemos un corazón dulce, benévolo y delicado para con nosotros, y un corazón duro y severo y riguroso para con el prójimo. Entonces, eh, es bueno atender estas recomendaciones de ser equitativos y justos en nuestras acciones, ponernos siempre en el lugar del prójimo y ponernos al prójimo en nuestro lugar, y así vamos a ajustar bien. Entonces debemos examinar con frecuencia nuestro corazón. Eh, También tener en cuenta el deseo del mal que nos hace malos, ¿no? No desear las cosas demasiado lejanas, las que no pueden conseguirse sino después de mucho tiempo. A esto tendemos mucho de manera consciente, o sea, no estamos como viviendo el presente, siempre estamos como proyectándonos y creyéndonos que somos, mejor dicho, expertos en la visualización y queremos tener ya el hilo en tiempo de aquí a 5 años de qué queremos ser. Y, y resulta que eso puede venir del enemigo, que es el que nos excita a nosotros grandes deseos de cosas remotas que nunca ocurrirán. ¿Pero para qué? Para distraer nuestro espíritu de las cosas presentes, que es donde nos quiere Dios, en el aquí, en el hoy, de las cuales, por pequeñas que sean, podríamos sacar mucho provecho. Entonces aquí San Francisco sí que nos recalca no desear las cruces, sino en la medida en que hubiera soportado lo que ya se te ha ofrecido. Entonces, es bueno que nadie sienta ni quiera el deseo de tener mejor espíritu o un criterio más recto, porque este deseo desplaza el que todos han de tener. Es como si yo me comparara con alguien que tenga otro piso espiritual diferente al mío y anhele tener esa gracia, esos hábitos, o, ¿sí? Me estoy perdiendo, me estoy ausentando eh, de mi espíritu en el momento en el que estoy, o pretender de que alguien que esté inmediatamente a mi alrededor mejore o cambie según mi percepción, pues su forma de mirar a Dios. También lo estaría como sacando de su presente ante Dios. Entonces es bueno evitar esos deseos, ¿no? No llenar nuestras almas de muchos deseos ni mundanos, porque eso en realidad nos estorba. Sí, eso es cierto. Uno de los más grandes enemigos de la vida espiritual son los apegos, un estar apegado. Y sobre todo, pues uno de los peores apegos que uno tiene es a las cosas que no tiene, justamente, ¿no? Esos deseos y esas ganas de tener cosas, y esa frustración se convierte en amargura, y esa amargura nos detiene muchas veces para las cosas de Dios. Es importante recordar eso. Entonces luego el santo continúa hablando un poquito sobre la amistad. Dime, Ricardo. Es una consecuencia de la avaricia, Sí, claro, que hemos, claro. que hemos, Avaricia que en hemos todo, la avaricia consensuado. es un vicio muy fuerte. La Biblia dice que el origen de todo mal es el amor al dinero. Dime. Ok, bueno, Pues seguimos todos entonces. lo hacemos, pero todos lo Luego el santo ocultamos. nos habla un poquito sobre la amistad. Sí, claro, de hecho, pues todos estamos inclinados al pecado. Entonces, pues bueno, sobre la amistad él dice que uno debe preferir los amigos que nos comunican cosas virtuosas, o sea, esas amistades que nos ayuden a crecer, espirituales, ¿no? Pero también nos dice bueno, que esas son las amistades más valiosas porque son las que uno escoge, ¿no? O sea, uno tiene varios tipos de amigos. Los amigos que son pues los hermanos de uno, la familia, ellos son amigos de nosotros también, ciertamente.
la familia son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo también, nuestros compañeros de la universidad, pero dice San Francisco de Sales que los mejores amigos son los que escogemos, o sea, los que no tienen ningún vínculo con nosotros, o sea, que no son ni compañeros del trabajo, ni de la universidad, ni son familiares, ni nada, que los amigos más valiosos, esos son los que escogemos. Y son los que, pues, generalmente son, para los que son católicos, pues son los que son de Dios, los que uno conoce en la comunidad, en la asamblea, y eso, esos son amigos muy importantes porque dice el santo que nos ayudan a crecer en la fe, que nos alientan y nos ayudan y nos estimulan para el bien, y que bueno, dice que como tal, cuando uno está en la vida, digamos, religiosa, pues uno vive en comunidad y todos son amigos, pero que para las personas que están en el mundo, la amistad es aún más importante, porque el que va caminando por un sitio plano, pues no necesita ir de la mano, pero como afuera estamos caminando por terreno escabroso, pues es bueno tener una mano que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a saltar. No sé quién ha hecho, bueno, aquí no sé si en México lo llamen igual, pero aquí tenemos algo que se llama caminatas ecológicas, que son uno se pone a caminar por allá por el campo. Y eso, bueno, pasa de todo, no falta el que a veces es el que se cae bueno, no sé, así más o menos esa es como la vida espiritual. Entonces, pues bueno, uno ir y pues nos vamos dando la mano entre todos y bueno, así es como lo pinta el santo, como lo bonito que es cultivar las amistades en Dios. Y de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice que Jesús amó mucho a San Juan, a Lázaro, a Marta y a Magdalena. San Pablo, por ejemplo, tuvo muy buenos amigos a Marco y a Petronilo, a San Marcos y a Petronilo. San Pablo, a Timoteo y a Santa Tecla. San Gregorio y San Basilio eran tan buenos amigos que se decían que era una sola alma en dos cuerpos. Y bueno, San Ambrosio y Santa Mónica, por ejemplo, también fueron muy grandes amigos y San Agustín decía que pues uno estaba enamorado del otro, pero de su santidad, ¿no? De la santidad que cada uno tenía. O sea, San Ambrosio estaba enamorado de la santidad de Santa Mónica y ella a su vez de la de San Antonio. También hay que tener cuidado porque hay falsa amistad, ¿no? No todas las amistades son verdaderas. Hay personas que a veces se nos acercan con otras intenciones. Y bueno, eso no son amistad. Sobre todo, dice que aquel que nos invita a pecar, ese pasa de ser amigo a ser enemigo. ¿Sí? O sea que no, siempre va a ser muy difícil lo que llaman el yugo desigual. O sea, es cuando tenemos amigos mundanos. Por más que uno diga, bueno, yo soy abierto de mente, de todo, pero uno siempre, estas personas pues lo llevan, le dicen a uno cómo vamos a hacer tal actividad, tal otra que lo pueda uno llevar a pecar. Entonces, pues si bien no es que uno sea sectario o que uno diga, no, solamente voy a andar con los de mi grupo, no sé, pero también es cierto que si hay personas que están continuamente en actividades pecaminosas, pues si uno sigue ahí, pues puede que también se pierda uno con ellos. Entonces, pues también es una soberbia pensar que es que uno es resistente a todo, que a uno no le afecta nada, y eso no es tan así. Em, entonces, pues es importante, ¿no? Es importante aprender a filtrar esas cosas. Tenemos que ayudar a otros también, y pues aquí el santo hace la diferenciación, ¿no? De que tenemos amigos también en la iglesia que a veces que a veces pues pueden caer en pecado, que si bien hay que aceptarlos, pero pues aplica lo mismo. O sea, uno los acepta, pero uno puede exhortarlos, invitarlos a que dejen el pecado, pero si es, por ejemplo, un amigo que así sea muy de la comunidad, pero que lo lleva a uno por cosas que no son, pues uno también tiene que decirle, oye, pues ahí no es el camino y no seguir por esa senda. Y luego habla un poquito de lo que es el tema de la mortificación. Dice el santo explica que lo que nos conviene más es el interior, ¿no? Obviamente que hay cambios que cuando uno empieza a caminar con Dios, hay cambios en el exterior, como por ejemplo, pues uno se viste de otra manera bueno, cosas así, pero como tal, lo más importante es la conversión interior del corazón. Y habla luego de la mortificación, un poquito. Él dice que la mortificación es muy importante porque nos ayuda a renunciarnos a nosotros mismos. Pero él dice que las mortificaciones más importantes, bueno, si bien que es bueno hacer como hablábamos, ¿no? No hacer lo mínimo. Que, por ejemplo, si la iglesia dice una vez confesión al año, pues yo tratar de confesarme un poquito más, ¿no? Entonces lo mismo, no es buscar lo mínimo. La iglesia nos propone unos días para ayunar. Si podemos ayunar alguna otra vez, pues es bueno, es algo muy importante. Y bueno, aquí dice que pues básicamente
hay varios tipos de mortificaciones. Las que uno elige libremente, pero que las más valiosas son las que Dios nos permite en la vida y que las aceptemos con paciencia, ¿no? O sea, no son las que uno elige libremente, sino las que conllevan una adaptación de algo que me está mortificando y yo tengo que elegir entre asumirlo de mala forma y amargado o aceptarlo con confianza y alegría, de que son cosas que Dios me está mandando para ayudarme. Entonces, las mortificaciones corporales tienen una proporción y una prudencia y deben hacerse con permiso del director espiritual, ¿sí? O sea, esas mortificaciones ya fuertes y eso hay que tener cuidado con ellas. Y sí, sí, o sea, la iglesia dice que las se pueden hacer, pero con ayuda de un director espiritual. Y si usted se siente llamado a ellas, pero que la mortificación principal es aceptar la vida de uno como es. Por eso dice San Juan de la Cruz, el secreto de la vida es aceptarla tal y como es. Y muchas veces pues se nos olvida eso, ¿no? Entonces evitar renegar, evitar quejarnos, eso es algo muy importante que podemos hacer. Luego habla también de las conversaciones, que hay veces que no debemos ni buscar las conversaciones, ni buscarlas mucho, pero tampoco evitarlas, porque tampoco la idea es uno ser antipático con las personas. Uno tiene que amar a todo el mundo y de vez en cuando sí participar con los compañeros y todo, ¿sí? Tampoco volverse uno como los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos ya, quien no es de la secta, pues no le hablan, no, pues uno no puede volverse así, pero tampoco debe uno estar a toda hora queriendo estar hablando con gente y no soportar el silencio, no. También es bonito el silencio y tenemos que vivir esos momentos de silencio que Dios permite en nuestra vida, también para nuestro crecimiento espiritual y para acercarnos a Él. Habla también de la importancia de la modestia en el vestido, que siempre debemos vestirnos con decoro y sobriedad, que ya son cosas pues externas, pero que también son importantes. Cómo hablar con Dios, debemos hablar de Dios siempre con mucha diligencia, o sea, las cosas que vayamos a hacer por Dios, siempre tenemos que hacerlas muy bien, con cuidado, prepararlas bien. También tenemos que tener mucho respeto con los demás, aprender a no decir palabras deshonestas. Y, por ejemplo, muchas veces la gente confunde la sinceridad con la franqueza. La franqueza no es una virtud cristiana, que es la franqueza. Entonces, por ejemplo, si viene mi amiga y se subió un poquito de peso, yo decir, uy, pero ¿cómo estás de gorda? Entonces, pues esos son comentarios que no edifican porque uno no tiene que estarle diciendo lo que piensa a toda hora a todo el mundo, ¿no? Bueno, si uno ve que la amiga está un poco más gorda, pues bueno, pues resérveselo. No es necesario estar diciendo a toda hora esas cosas. También habla sobre todo, es muy estricto con un punto que es el de los juicios temerarios. Obviamente que hoy día se ha extendido un pensamiento liberal que es no juzgar, no juzgar, pero es que cuando usted, por ejemplo, ve que un amigo suyo o un conocido o alguien está haciendo algo malo y usted le dice, mira, no deberías hacer eso, eso no es juzgar. Un juicios temerarios es cuando yo veo que, por ejemplo, una persona tiene una actitud y yo juzgar el porqué de esa actitud. Y cuento en un minuto algo que me pasó y que me enseñó cómo a tratar de no juzgar, porque uno igual sigue juzgando. Una vez en el transporte público yo vi un señor que tenía una cara muy mala, o sea, que estaba haciendo cara como de rabia, y yo decía, ese señor vive con rabia en su corazón, qué feo eso, ¿no? Y él iba con una niña, y entonces estaban los dos sentados y bueno, me invitaron, yo me hice al lado de él, y pues yo quería saber por qué el señor tenía tanta rabia, yo quería, y yo empecé a hablarle y él me dijo, lo que pasa es que yo no le pregunté directamente, sino que le traté de llevarme a la respuesta y él me dijo, no, lo que pasa es que yo sufro de migrañas, o sea, el señor hacía esa cara porque tenía un dolor de cabeza que estaba que se le explotaba la cabeza, ¿sí? Entonces, pues uno no puede juzgar muchas veces las cosas de las personas. Si una persona está haciendo mala cara, uno no sabe si es porque tiene un dolor terrible, por ejemplo. Entonces, pues es importante uno no juzgar a nadie nunca. También habla de lo terrible que es la maledicencia. La maledicencia es eh, quitarle la fama a los demás. Santo dice que nosotros tenemos tres vidas, la espiritual, la corporal y la civil, ¿no? La civil es la que tenemos en sociedad, ¿no? Entonces, que la corporal se muere, se acaba con la muerte, la espiritual con el pecado mortal y la civil con las murmuraciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo, por ejemplo, uno dice siempre, no, yo es que yo no mato, pero uno cuando habla de los demás, puede que esté matando la reputación de una persona. Y eso es muy, muy difícil de reparar. Usted cuando ya le daña la fama a una persona, ya eso no tiene arreglo. Una vez un señor se fue a confesar con San Francisco mismo y el santo lo que dijo es de penitencia, coja estas plumas, las tenía en una bolsa y bótelas por el balcón de la iglesia y luego vaya por toda la ciudad y recójalas. Y él dijo, no, eso es imposible. Yo sí, pues es que es eso cuando usted mueve un rumor
es igual de imposible. O sea, nunca puede usted tener un rumor y el santo recomienda que cuando no los van a hacer, debemos no esparcirlos, lo que decía ahorita también ustedes, ¿no? Como no, si me hablan mal, por ejemplo, de lo que decía Wendy, de que si hay un mal ambiente, yo no debo estar hablando de esas personas. Es evitar hablar mal de las personas, es muy importante. Y también cuando nos hablen mal de otros, nosotros siempre poner eso en duda. O sea, no creer de una siempre lo que me digan los de los demás. Dime, Ricardo. Es decir, evitando decir el nombre. Sí, o preferiblemente no decirlo, porque pues nunca es necesario uno estar diciendo las cosas malas de los demás. Uno tiene que enfocarse en uno, en crecer uno y como decía la Madre Teresa, quien quien está ocupado en mejorarse a sí mismo no tiene tiempo de estar examinando la vida de los demás. Entonces, pues es importante eso, ¿no? O sea, como concéntrese en usted. Y bueno, luego también nos dice el santo que no hay que hacer caso de las murmuraciones, de las cosas que nos hace la gente a veces, porque uno cuando está en este camino se vuelve una mortificación para los demás. O sea, mucha gente lo empieza a odiar a uno por el solo hecho de uno existir, ¿no? Eso a mí me ha pasado y bueno, yo sé que a todos aquí nos ha pasado, pero es así. Entonces lo importante es entender de que siempre, hagamos lo que hagamos, siempre va a haber gente que nos odie, entonces no deprimirnos por eso, ni de fastidiarnos nos por eso. Y el santo da un ejemplo que es un poquito chistoso. Él dice que, por ejemplo, a veces nos dicen que estamos locos porque nos levantamos una hora más temprano para ir a misa o para rezar, pero que ellos pueden durar 30 horas en la borrachera y en el baile y todo. Pueden durar 30 días, perdón, decía él. Aquí hubo un señor que se murió porque estuvo de fiesta 11 días seguidos sin parar. Una noticia por allá en la costa, yo la leí. Entonces, pues eso pasa. Hay gente que puede estar de fiesta, yo conozco gente, 3 días, pero que si uno se va una hora a orar al Santísimo, dicen que es que uno es un fanático y que uno está loco, ¿no? Y así de loco está el mundo. Entonces, pues es importante no hacer caso de esas cosas. Luego nos habla de la tentación. El Padre Pío decía, entre más tentado eres, es porque más amado eres por Dios. Entonces la tentación es una cosa que es una realidad de nuestra vida, pero no hay que confundir la tentación con el pecado. Muchas veces nos vienen pensamientos, nos vienen cosas así, o invitaciones, pero el hecho que nos pasen esas cosas o que nos las hagan no es pecado como tal, ¿no? Entonces no tenemos que deleitarnos en el pecado. Y siempre que tengamos la tentación, tenemos que recurrir mucho a la oración. También el santo dice que un remedio para la tentación también es mantener ocupados en hobbies, en buenas lecturas, en trabajos, ¿no? Porque decía Santa Teresa que en una mente ocupada, pues no entra el maligno. Y tener cuidado con las pequeñas tentaciones que son las más comunes, o sea, no son las más fuertes, pero sí las más comunes. Por ejemplo, hacer miradas, leer malos libros, ver cosas malas, todas esas cosas, pues siempre evitarlas. Y que la forma de fortalecernos en la tentación es hacer muchos actos de amor a Dios, o sea, pensar en Dios todo el tiempo y tenerlo siempre presente en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Entonces, pues Wendy, no sé si quieras continuar, por favor. Sí, claro que sí. También el santo nos habla de cómo vivir la tristeza cuando llegan los momentos. Es inevitable que en la vida humana pues no nos llegue la tristeza. Entonces, dice San Pablo que la tristeza que es según Dios obra la penitencia para la salvación y la tristeza del mundo obra la muerte. Entonces, la tristeza puede ser buena o mala según sus frutos, según los frutos que causa en cada uno de nosotros. Y hay dos tipos de frutos que causa la tristeza. Los frutos buenos son solo dos, que es misericordia y penitencia. Mientras que los frutos malos son 6, es la angustia, la pereza, la indignación, los celos, la envidia y la impaciencia. Por lo tanto, cuando estemos en una situación de tristeza, hay que procurar tomarlo como una penitencia para nuestras malas obras o para malas obras de algún conocido, de algún familiar o cuestiones así. Y dice Santiago que si alguno está triste, que ore. La oración es el más excelente remedio porque eleva el espíritu a Dios y que es nuestro único gozo y consuelo. Dios es el único que nos va a quitar esa tristeza
y que al orar debemos pronunciar palabras, ya sea de manera interior o exterior, que nos muevan a la confianza y al amor a Dios, con palabras como, oh Dios de misericordia, Dios mío bondadosísimo, Salvador de bondad, Dios de mi corazón, mi gozo, mi esperanza, mi amado, mi esposo, bien amado de mi alma, que utilicemos ese tipo de palabras y que no nos apartemos de la oración. Que la frecuencia con la Sagrada Comunión evidentemente es lo más recomendable cuando estemos tristes porque es el pan celestial que va a robustecer nuestro corazón y que le va a dar regocijo a nuestro espíritu y que podemos hacer también actos de fervor exterior, aunque no tengas ganas por la misma tristeza, puedes abrazar un crucifijo, estrecharlo contra tu pecho, besar las manos y los pies de Cristo en ese crucifijo, levantar los ojos al cielo, elevar la voz hacia Dios con palabras de amor y confianza como las que hace un ratito acabo de decir. Y pues no dejar la oración en ese momento. También nos habla de que hay que tratar de que en nosotros permanezca una situación inmóvil y constante de una sensibilidad espiritual para seguir caminando y aspirar a lo más grande que es estar con nuestro Dios, porque va a haber subidas y bajadas en esta vida. Entonces el santo nos dice que a pesar de las cosas que pueden alterarse a nuestro alrededor, pedirle a Dios que tengamos esa igualdad de corazón para que cuando venga la tristeza podamos, tomados de su mano, levantarnos, y cuando venga el gozo, tomados de su mano, ser humildes y ser sencillos. Y también nos pide que el santo, este santo nos pide que no apartemos la mirada de nuestro Señor en las subidas y en las bajadas. Y eso me hace pensar en ese momento en que Jesús está caminando sobre las aguas y Pedro lo ve y le dice, hazme ir a ti. Y entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a dar algunos pasos sobre el agua, deja de ver a Jesús y se da cuenta que está en el agua, que hay tempestad, que está en una situación fuera de lo común, se desenfoca de Jesús y es cuando se empieza a hundir. Entonces, eso me hace pensar mucho en no perder la mirada en Cristo cuando estemos gozando de frutos buenos y también cuando tengamos que saborear algunos frutos amargos. Y también nos dice el santo que a veces nos volvemos insensibles a los consuelos espirituales y que siempre queremos como tener pues la mejor racha en la vida, la mejor vida, que no nos vaya mal, y que con frecuencia pensar que todo va a estar bien son grandes artimañas del enemigo que quiere darle a nuestras almas pequeñas consolaciones, la salud perfecta, la economía perfecta, el equilibrio perfecto, y que queremos tener eso constantemente, que todo se resuelva, que todo sea activo, que todo esté bien. Y nos hace una pregunta que nos hace dos preguntas que a mí me dejan pensando mucho y dice, ¿por qué no le damos de buena gana la manzana que tenemos en nuestras manos, haciendo referencia al pecado original y a todo tipo de pecado que Dios nos está pidiendo constantemente, ya que nuestro corazón, esa manzana, en nuestro corazón esa manzana está pudriéndonos por dentro? Y también nos pregunta, ¿por qué no le ofrecemos tantos pequeños afectos, goces, complacencias que Él quiere arrebatarnos de las manos y no puede porque son nuestras golosinas y las preferimos a la gracia celestial? Por lo tanto, nos dice que no hay que buscar el gozo inmediato y pequeño que la vida puede darnos como un reconocimiento pronto, sino
el camino de la mortificación, y lo estudiábamos, bueno, lo veíamos en misa hace unas 2 semanas, más o menos, en el Evangelio, que decía del camino estrecho, que todos los que queremos ir al Señor tenemos que seguir a Jesucristo y pasar por esa puerta estrecha, y eso me hace pensar en ver la vida de Dios aquí en la tierra, en Jesucristo, analizar la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Vivió pobreza, vivió como un migrante, vivió siendo perseguido, vivió siendo odiado, fue tachado de loco, fue tachado de ser un espíritu maligno, decían que era comilón y borracho, y que en él estaba el mal y por eso expulsaba a los demonios, ¿no? Entonces, eh, seguir el camino de Cristo, pues si a Él le hicieron eso, que Él es Dios, pues a nosotros nos va a costar más, y ¿por qué no darle esas situaciones que, como hace un rato decía Ricardo, ¿no? O sea, la situación de la abstinencia sexual, y que muchos dicen, ay, es que eres muy fanático o eres radical, o situaciones donde se nos juzga por tratar de vivir esta fe como nos las ha enseñado nuestro Jesús aquí en la tierra, y que nos dicen, ay, eres del siglo XV, ay, no respetas la libertad, ay, eres un radical, y que esas cosas pues van afectando nuestra autoestima o nuestra propia, nuestra propia, ay, se me fue la palabra, bueno, nuestra imagen a los demás, y que pues es necesario que pasemos por ese camino. Ahora, adelante, Ricardo. O dice, ay, nos impones tu moral. Exacto, exacto, como si fuera algo que nosotros hubiéramos construido. Entonces, cuando sintamos O el, esas pequeñas, adelante, adelante. o el Estado es laico, aunque no mencionemos directamente la Biblia, un santo o a la iglesia. Así es, y nos invita a San Francisco que cuando sintamos esas dulzuras y esos consuelos humanos, pues que nos podamos humillar mucho delante de Dios, y que guardemos esa causa, y que no nos glorifiquemos nosotros y que digamos qué bueno soy, sino que podamos cambiarlo y que podamos decir qué bueno es Dios para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Y también nos hace otra pregunta para reflexionar. San Francisco, ¿con qué fin creemos que Dios nos da esas dulzuras? Y que la respuesta es hermosa. Dice que para hacernos suaves con todos y amorosos con Él. Eso me encantó, y me endulzó a mí mismo. También nos habla de las sequedades y de las esterilidades espirituales, que puede ser que vivamos con esta dulzura que acabamos de mencionar, pero también va a haber momentos en esta vida donde sintamos que, como Job, ¿no? O sea, que la vida nos está exprimiendo, y que mucha gente, movida por el maligno, pueda decir, ay, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué si rezas tanto? ¿Por qué si vas a misa? ¿Por qué te pasa esto? ¿Dónde está la gracia de Dios? Hay que examinarnos en esa sequedad espiritual, para ver de dónde está procediendo ese mal, porque con frecuencia nosotros mismos somos la causa de esa esterilidad y esa sequedad, porque a veces nos dejamos llevar por pasatiempos vanos, como decía Karina, ¿no? O sea, a veces, pues pasamos mucho tiempo bailando o jugando, o como decía Francisco, en la fiesta podemos estar 30 días, en los carnavales, en el alcohol, y esos pasatiempos vanos nos van dando complacencias vanas, y evidentemente nos van a separar de la vida santa, que también hay que examinar, porque cuando queremos saciarnos de los goces mundanos, pues evidentemente las delicias espirituales ya no van a tener una riqueza para nosotros. Hay que humillarnos mucho delante de Dios con el conocimiento de nuestra nada, de nuestra miseria, y pedirle que venga su alegría, que Él nos puede consolar,
y que Él nos puede quitar esa sequedad extrema. Adelante, Ricardo. No, nada, perdóname. Ok, entonces que a todos los que comienzan a servir a Dios, que vamos a vivir esas intervenciones y vamos a vivir esas privaciones de algunas gracias mundanas para darle paso a las gracias de la vida espiritual y que nos da un ejemplo este santo como cuando una mamá da leche materna a su bebé y que llega el momento de quitarle el pecho y que el niño empieza a sentir pues esa situación a lo mejor un poco tosca o brusca, pero que es en el camino de quitarnos la leche para que aprendamos a comer el pan seco más sólido y que eso represente en nuestra vida una devoción vigorosa que pueda tener prueba ante la aridez y las tentaciones. Que fundamentalmente los sacramentos de la confesión y la Eucaristía deben ser algo que amemos, que anhelemos y que practiquemos de manera muy regular, muy consecutiva, porque tenemos una promesa hecha con Dios y esa promesa se va a ir haciendo mucho más grande mientras más estemos en su presencia y nos exhorta el santo a hacer un examen no solo de conciencia, sino de cómo está nuestra alma en relación con Dios, nuestra alma en relación al prójimo y nuestros afectos con nosotros mismos constantemente y que pidamos pues ayuda a la Santísima Virgen, al Ángel de la Guarda, al santo patrono que tengamos, a San José y a otros santos que nosotros podamos pues tener alguna afinidad con ellos. Bueno, ahora San Francisco hace énfasis en los santos de la iglesia y y nos los coloca como ejemplos de vida, así como, él menciona muchos casos de que esa gente prefirió morir, sufrir, antes de desobedecer a Dios y a sus mandamientos, para mostrarle que de verdad lo aman. Y así como él menciona un caso de que muchas vírgenes preferían morir antes de que violar su, su voto de castidad o de perder su integridad física. Y menciona a San Agustín y Santa Mónica que eran grandes siervos de Jesucristo. Bueno, eso todos lo sabemos. Y también San Jerónimo que hizo obstáculos en su vida y cómo ellos lo superaron. Bueno, en este no da en detalles, pero creo que el ejemplo es claro. También menciona del amor que Dios nos tiene, que su amor es tan grande hacia nosotros sus hijos, que antes de que Él fuera Dios, es decir, desde nunca, porque Él siempre ha existido, es eterno, nos ha amado. Entonces, y siempre nos ha llamado y conocido por nuestro nombre, sea cual sea este. Así- y era tan grande nuestro amor que él se sacrificó por nuestros pecados para poder expiar la culpa y las consecuencias negativas del pecado original que han afectado a cada ser humano en todo el mundo, en toda historia, en toda prehistoria. Y también nos señala la necesidad de seguir su ejemplo y cargar la cruz para siempre. Además, él dice que siempre recordemos que Dios, como todo padre y toda madre que antes de que nazca su hijo, busca una nodriza, alimento, ropa, cuna, etcétera, para que a su hijo no le falte nada. Jesús, antes de que naciéramos, Él se sacrificó por nosotros. Y el tener unificado ese día, porque es muy importante para que podamos ser partícipes de su palabra.
y siempre recordar y tener a Dios en la mente, nunca abandonarlo, o más nunca nos ha abandonado, pues Él, pues su amor es perfecto y pues debemos y podemos seguirlo, porque en eso está la felicidad verdadera. Y también hace énfasis en que sus consejos, pero los llama resoluciones, consejos no realmente, sino como una defensa o una explicación de las distintas virtudes que como cristianos debemos de practicar en cualquier momento. Él hace énfasis de que esa, practicando cada resolución, nuestras almas serán favorecidos enormemente, pues eso nos hace partícipes de su amor y su gracia, así como todo fruto, toda planta buena da buenos frutos. Seremos buenas plantas si somos constantes en la práctica de las resoluciones. Gracias a ellas tenemos buenos frutos, seremos hombres santos, como Dios nos lo, ¿cómo decirlo? No tanto ordenar como de hacerlo, sino como mostrar como ejemplo de vida en todo momento. También hace énfasis en que nosotros ya no seremos los mismos, pero el mundo seguirá siendo el mismo, pues nosotros ah, hemos cambiado gracias a su palabra y poniendo en práctica tales consejos y virtudes para demostrar que a Dios que lo amamos, como a nuestro prójimo. De hecho, él cita esto: no, ya no soy mía, que viva, que muera, soy de mi Salvador. Ya no digo ni yo ni mío, el yo es Jesús, el mío es ser suyo. Oh mundo, tú siempre eres el mismo y yo he sido siempre la misma, pero en adelante ya no seré yo misma. Esta oración sintetiza lo he mencionado sobre nuestra realidad y la del mundo. Y también refuta unas, unas críticas posibles a su obra. Una de ellas es que todos los consejos y virtudes son de practicar en todo momento. Pero él responde que cada virtud debe de practicarse en cada momento, en cada instancia. No practicamos todas las virtudes a la vez. Por ejemplo, estando yo solo en mi casa leyendo, no puedo practicar la paciencia con los demás, pues no trato con ellos, sino que intento aprender más, mejor como persona. En este caso, pues la vida nos hace más castos, pero en ese instante no practicamos, como ya he mencionado, la paciencia, por lo que he mencionado. Y también de que para practicar la virtud no ser escribir la obra, ni, si- ni siquiera decirlo. Y pues él dice que puede que haya gente que pueda hacerlo, pero mucha gente necesita esta obra para que realmente podamos poner en práctica la palabra del Señor. Y también en su último capítulo, él dice a, no sé, a Filotea que nunca se olvide de Dios y que siempre haga todo lo que haga sea por su amor y y conseguir la santidad. Y tiene sobra diciendo esto: viva Jesús, al cual con el Padre y el Espíritu Santo sea honor y gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, así sea. Pues básicamente este libro es una recopilación de cartas que San Francisco de Sales le escribía a sus amigos y a personas que le pedían ayuda, como una introducción a una vida devota. Realmente es muy difícil porque este libro es muy largo, muy extenso y muy importante, pero pues aquí tratamos de condensarlo lo más posible, como para dar unas ideas principales. Entonces, pues la verdad es un libro que recomendamos mucho su lectura porque es un libro muy bonito, un libro que tiene muchas recomendaciones para nuestra vida práctica, como tal nuestra vida cristiana,
y que pues es imperdible. Realmente creo que toda persona que esté en este camino debería leerlo. Wendy, si nos quieres dar una pequeña opinión, porfa, para concluir. Sí, claro Pues que sí, que la santidad debe ser el objetivo de todo católico, que no podemos dejar la responsabilidad de la santidad para aquellos que creemos que deberían tenerla, como los obispos o los sacerdotes, sino que nosotros como laicos, desde el lugar en el que estemos, debemos aspirar a la santidad y que no nos dé miedo, porque evidentemente no va a ser con nuestras fuerzas, sino que va a ser una gracia de Dios. Y en la medida en que lo pidamos por medio de la oración, Cristo va a ir haciendo en nosotros el plan que Él tiene destinado desde toda la eternidad para nosotros. Gracias. Karina, una opinión final, porfa. Claro que sí, en línea con lo que acaba de decir Wendy, para aspirar a esa santidad, que más que este libro, que es como, bueno, decirlo de alguna forma, un manual, se podría decir, de una ruta para vivir ese estilo de vida en santidad, para proponernos y hacer esa tarea diaria que nos compete de acuerdo al piso espiritual en que nos encontremos. Yo creo que cualquier capítulo de este libro nos puede aplicar a cada uno de nosotros y se lo hacemos con estas recomendaciones que este gran santo eh, nos hace puntualmente. Creo que podríamos avanzar sobremanera en esta carrera de la fe. Ricardo, una opinión final para ya terminar. Pues en esta obra San Francisco nos enseñó de que no hay excusa para no querer ser devotos de Cristo Jesús, el secreto de su palabra, sus sacramentos y sus santos de la iglesia. Así como nos da cierto aliento a mejor como personas y ser cada día más santos como Jesús. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por participar. Y pues ya para terminar, espero que estas enseñanzas hayan sido útiles para conocer y profundizar mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, Memes Inspirados por Dios, Meet y Vox Day. En nuestro Instagram como @vox.day.vd. En el canal de YouTube Angelorum X, por favor suscríbanse. Y también les recordamos que pueden encontrar este programa en iBox, Spotify y ahora también en Deezer. Pueden inscribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, pedidos de oración en el correo domusauriapodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.